Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo nos está introduciendo en un tema que los sapientes llaman la elección, y es esa facultad que en Dios encontramos, por la cual Él es el que decide sobre todas las cosas y dónde van todos los asuntos, y a quienes les corresponde y a quienes no. Aunque Pablo nos enseña que la parte de la historia humana de nuestro Señor es tangible y la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, cuando Él decide a través del pueblo de Israel, específicamente a través de la tribu de Judá, venir, porque Él lo decidió así, Él lo eligió así. Acá, cuando Él dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, nos recuerda que desde el punto de vista divino, Jesús es Dios. Por favor, no perdamos eso de nuestro entendimiento. Y continúa diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. Él, Pablo, acude a su usual forma de enseñar. Él dialoga con las dudas de sus destinatarios en cuanto a la naturaleza soberana de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, es decir, que hubiese caído al suelo. Porque podría uno preguntar, hombre, si de Israel son todas estas cosas que acabamos de enumerar, que a propósito no son pocas y tampoco son nimias, es decir, la adopción, 1, la gloria, 2, el pacto, 3, la promulgación de la ley, 4, el culto, 5, las promesas, 6, los patriarcas, 7, y el haber venido de ellos el Cristo, 8. Diría uno entonces, ¿por qué a pesar de esas evidencias muchos de los israelitas no han creído en Cristo Jesús como el Mesías esperado? Entonces Pablo explica, y usado por el Espíritu Santo de una manera magistral, trae claridad a nuestras mentes, a nuestro entendimiento. No que la palabra de Dios haya fallado, y aquí viene, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. John Wesley, trae luz y dice, Israel acá no es un término como Grecia o Roma. Este Israel no es creado por sangre o por tierra, sino por la promesa de Dios. Dios, dice Wesley, está en libertad de declarar quién es o quién no forma parte de este Israel. Entonces, volviendo a Pablo, que dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, Dios, según Pablo, es el que decide
que solo los creyentes son israelitas. Y ellos, y solo ellos, son recibidos como hijos e hijas. Y los que no creen son excluidos. Los que no creen ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En qué? En la promesa que es Cristo. ¿En quién? En la descendencia que es Cristo. Entonces, estos israelitas, así sean del Israel natural, que en este caso sí serían como los que pertenecen a una nación como Grecia o como Roma, estos israelitas del orden natural no es el Israel al cual se refiere Pablo en este texto, porque el Israel al cual Pablo se refiere son los que han creído en Cristo Jesús, sean del Israel natural o sean de los gentiles, o sea, de los demás países. Avancemos un poco más y veremos la claridad. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Pablo, cuando dice ni por ser descendientes de Abraham, entonces Pablo retrocede aún más y ahora procede a explicar que no todos los judíos, según la carne, pertenecen a este Israel, o por ser judíos según la carne, ya eso les da entonces la entrada para ser hijos o familia de Dios. Y recordemos acá que no podemos perder de vista el propósito de Dios que hemos abrazado desde el capítulo 8, versículo 28. Sí. A ver, acudamos a la palabra para traer más luz. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Mirémoslo como el mismo apóstol lo dice, el apóstol Juan, en el capítulo 8, versículo 39 de su evangelio en adelante. Voy a ilustrar con la palabra de Dios para todos. Miren lo que dice el apóstol Juan en su evangelio. Ellos le contestaron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Estoy saltando en varios versículos del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron: nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Él mismo contesta: porque no pueden aceptar mi mensaje. Ustedes son de su padre, el diablo. Es que el Señor Jesús sí no le cargaba agua en la boca a nadie. Y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino, el diablo. Y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Qué buen punto, entonces, para ilustrar lo que Pablo dice en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sí.
Es decir, no son familia de Dios conforme a su propósito. Recordemos que Cristo es la descendencia y también son contados por descendencia todos aquellos que en Cristo Jesús estemos. Más acerca del asunto, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo ya había dicho: de hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, sino porque Dios los aprobó por su fe. Si los que viven para la ley recibieran la promesa, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. Pero cuando no hay ley, no existe el delito. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Así está escrito: te he hecho Padre de muchas naciones. Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y contra toda esperanza creyó a Dios, y por eso fue padre de muchas naciones. Ilustremos aún más este asunto. ¿Qué estamos mirando? Algo que se llama la elección, y es que Dios cuida su propósito a través de todas las generaciones, aún desde la eternidad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, del versículo 16 al 18. ¿Cuál es el afán? Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice, y a tu descendencia. Hombre, qué clara es la palabra. Refiriéndose a una familia unida. Qué lindo ese término de la PDT, familia. La de Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, qué interesante esto. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. Este asunto que nos lleva a entender más todo lo que Dios quiere que diferenciemos entre la ley y la fe, nos anima a continuar afianzándonos en que Dios tiene el control absoluto de todo. Sí. Entonces, el asunto acá es que nosotros no estamos frente a un Dios que improvisa, sino frente a un Dios que elige. John, ¿y por qué elige? Hombre, sencillo, porque Él es Dios y no tiene que darle explicaciones a nadie, aunque en su eterna bondad, a través de Pablo, nos está permitiendo entender ese aspecto de su soberana naturaleza. Vuelva al texto de Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino porque Pablo no ahorra en explicaciones. Uno podría decir, hombre, ya entendí, pero él continúa. Es que él no quiere que entendamos solamente, él quiere que reentendamos hasta la saciedad. Sino, en Isaac te será llamada descendencia. Oh, pues, no perdamos de vista, discúlpeme la insistencia, que Dios nos está hablando de cómo Él escoge porque es Dios y punto. Lo bonito acá es que uno podría hablar acerca de Abraham y decir, bueno, ya capté, es
una descendencia que viene a través de Abraham, pero no se queda ahí. Pablo dice, en Isaac te será llamada descendencia. Recordemos Génesis 21:12. Entonces Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por tu esclava ni por el muchacho, refiriéndose a Ismael. Haz todo lo que Sara te diga, que le había dicho que echara a la sierva, ya que tu verdadera descendencia será trazada solo a través de Isaac. Esto es fundamental. Te será llamada descendencia solo en Isaac. Esto es, recordemos, cuando Pablo dice, sino que, o esto es porque va a explicar todavía más lo que explicado está. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. A ver, desglosemos. Vamos a Génesis capítulo 25, versículo 1 al 6 y luego el versículo 9, para que volvamos a mirar que Abraham no solamente cuenta como hijo a Isaac y a Ismael, no, él fue tremendamente fecundo. Mire usted aquí en Génesis 25 lo que dice la Escritura. Abraham se volvió a casar. Su nueva esposa se llamaba Cetura. Ella dio a luz a Simrán, 1, Joksán, 2, Medán, 3, Madián, 4, Isbac, 5, y Suac, 6. Y esos también se multiplicaron. Mire, Joksán fue el papá de Seba y de Dan. Los descendientes de Dedán fueron la gente de Asur, Letus y Leún. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron descendientes de Cetura. Abraham le dio todo lo que tenía Isaac, pero antes de su muerte, Abraham le dio algunos regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos al oriente. Los hijos de Abraham, ya cuando Abraham muere, Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, el hijo de Sohar, el hitita, al oriente de Manré. John, recuerde que es lo que estamos siguiendo. Cómo Dios, a través de un proceso de elección que a Él le corresponde y lo hace simplemente porque Él es Dios, marca la línea en la que la descendencia, que es Cristo Jesús, o la promesa que están en Él, es marcada para llegar al final y llegar a través de los descendientes del pueblo de Israel, es más, de los hijos de Abraham, como estamos viendo acá. Y acá estamos mirando que aunque Abraham tuvo más y más hijos, en Isaac Dios fue que le marcó la descendencia. Sí. Entonces, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Recuerda que hijos de Dios acá, para nosotros ya está muy claro, es la familia, porque ese es el propósito de Dios, tener una familia, el Señor Jesús un cuerpo para brindarle esa familia y el Espíritu Santo un templo para formar el carácter de esa familia que Cristo al Padre le está dando porque Él quiere una familia. Y esa familia de Dios solo se da por el nuevo nacimiento. Y entonces Él nos está marcando esa descendencia desde donde viene. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, recordemos nuevamente que la promesa y la descendencia es en Cristo Jesús, desde luego. Lo aclaro, es para que nuestra imaginación se vaya por otros lados que no son. Entonces, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ojo acá, cuando dice como son contados, recordemos que el que cuenta es Dios. Uno no es el que se cuenta como descendiente. Es Dios el que lo cuenta a uno y punto. Veamos este asunto de que son contados como descendientes en Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante.
Preste mucha atención y verá lo clara que es la palabra. Algunos de ustedes quieren estar bajo la ley. Díganme, ¿ustedes saben lo que dice la ley? La Escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos. Uno nació de la esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana. ¿Recuerdan la historia? Que Sarai le dice a Abraham que se llegara a Agar para contar esa descendencia. Eso es todo un plan humano. Pero el hijo de la mujer libre nació por la promesa de Dios. Sí, porque a pesar de la edad de aquellos, como lo narra el mismo Romanos, en el capítulo 4, pues Dios decidió que Isaac naciese. Todo esto es simbólico. Las mujeres representan 2 pactos entre Dios y su pueblo. Un pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí y da a luz un pueblo para esclavitud. Agar representa el monte Sinaí en Arabia, hasta ubicación geográfica nos da, y corresponde a la Jerusalén de hoy, que está en esclavitud junto con el pueblo que ha dado a luz. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre y ella es nuestra madre, la de los creyentes. Así dice la Escritura: alégrate tú, mujer que no puedes tener hijos, tú la que nunca has dado a luz, grita de alegría, porque no has sentido dolores de parto. La mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Isaac nació como resultado de esa promesa, la de Dios. Y ahora Pablo, en el mismo Gálatas, aclara: hermanos, ustedes también son hijos de la promesa. Pero uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisión humana, trataba mal al otro hijo, quien nació por el poder del Espíritu. ¡Uf, qué maravilla! Eso mismo sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre. En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Y Pablo en júbilo dice: por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos ilustrando lo que Romanos en su capítulo 9 nos dice. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, en el versículo 9 de Romanos 9, está fácil, dice: porque la palabra de la promesa es esta. Pablo siempre basa sus tesis en las Sagradas Escrituras. Pues él no se pone a pajarear inventando cosas. Él va a lo que en la palabra está escrito. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Se remonta entonces Pablo al mismo Génesis. Y Sara tendrá un hijo, refiriéndose a Isaac. Ahora, ¿por qué Sara tiene un hijo? Porque Dios así lo quiso. Aunque Sara estaba completamente ajena al propósito de Dios, que es tener una familia para él en ese momento. Sí, miremos si no. Es que uno a veces está tan embebido en su vida temporal y en sus limitaciones que no alcanza a ver el propósito eterno de Dios y que para él no hay nada imposible. Génesis capítulo 18 nos dice: miren, saben que uno como predicador se babea por irse por las ramas en todo esto, pero vámonos por todo el centro. Después, en otra oportunidad, miraremos qué otras cosas nos enseñan estos pasajes. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamré. Ese día hacía tanto calor. En un día normal, común y corriente, Dios entra en la temporalidad del ser humano y hace los propósitos eternos de él. Es que hasta calor hacía ese día. Qué bonito que hasta de la temperatura nos habla las Sagradas Escrituras. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, ahí en la mecedora. De pronto, levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro, como buen hospedador,
y se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo: señores, estoy para servirles. Qué tan bien educado Abraham en medio de ese calor, ¿cierto? Si creen que merezco su visita, no se vayan, quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. ¡Qué maravilla esto! Los 3 visitantes le contestaron: está muy bien, haz todo lo que dijiste. Pero entendamos que la forma de Abraham ser un buen hospedador no es como la de algunos de nosotros, que escasamente les damos el agüita a las personas y unas galletitas toast y que sigan, ni mantequilla ni quesito le echamos a eso. No, miren ustedes. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor harina. ¿Escuchó eso? 20 kilos para 3. Y ponte a hacer pan. ¿Usted sabe cuántos panes pueden salir de 20 kilos de harina? Luego fue al corral, Abraham, tomó el más gordo de sus terneros. Oh, pues, y uno pensando en sándwiches de mortadela. Y le dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. Además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche, pero mantequilla de esa de verdad. Mientras ellos comían, yo no sé por qué me está hablando de esto en un asunto tan serio, porque todo es serio para Dios. Mientras ellos comían, Abraham se quedó en pie bajo el árbol, atento para servirles. No fue que quedó ahí sentado. Miren que, y estamos hablando del patriarca Abraham. Los visitantes le preguntaron: ¿y dónde está tu esposa? Where is your wife? Abraham les respondió: está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo: miren qué lindo esto, el año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda, pues claro, se oye todo en una tienda, detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara, miren Moisés en su relato cómo habla también de esto, eran muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió. la puedo ver riéndose ahí, detrás de la cortina. Y dijo entre dientes: eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo ya estamos muy viejos para tener un hijo. O sea, lo dijo de dientes para adentro. Entonces Dios le dijo a Abraham: ¿de qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que pueda ser madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Este versículo específico se debe grabar uno cada vez que dude. El año que viene, por estos días, volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre. Al oír esto, Sara sintió miedo, por eso mintió y aseguró: no me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo: yo sé bien que te reíste. Ay, es que Dios lo sabe todo. Porque la palabra de la promesa es esta. Pablo nos está explicando en Romanos capítulo 9 cosas del Génesis. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y continúa diciendo Pablo: y no solo esto. Yo creo que voy a parar acá, porque nosotros necesitamos asimilar esta situación de lo que es la elección para Dios cumplir su propósito, que es eterno. Es decir, el apóstol Pablo nos está mostrando que no solo Dios elige entre los hijos de varias madres, como en el caso de Abraham. También Dios eligió en el caso del hijo de una sola madre, como lo va a hacer a través de Isaac y Rebeca, porque en Isaac vamos a tener un hombre que tiene una sola mujer, Rebeca, pero esa mujer va a tener 2 hijos, Jacob y Esaú. Y como Dios, aún desde el vientre de Rebeca, decide elegir a uno de estos
para que a través de eso siga corriendo la descendencia hasta llegar a nosotros. La promesa, después de pasar por la manifestación del Señor Jesús hecho hombre, del Cristo hecho hombre, para que todos los que creamos en Él formemos ahora parte de ese propósito de Romanos capítulo 8, versículo 28. No, es que esto es maravilloso. Y como yo no tengo afán, espero que usted no lo tenga, porque al fin y al cabo el espíritu afán no tiene. Pero si usted tiene un poquito de afán, siga leyendo, ilústrese. Entonces, vamos a mirar que así como no todos los hijos de Isaac son hijos de la promesa, así como no todos los hijos de Abraham fueron hijos de la promesa, Dios entonces nos va a llegar hasta el día de hoy en los cuales nos va a mostrar que no todos los seres humanos son hijos de la promesa, porque Dios decidió, porque es Dios, que la elección solo se da en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que no fue algo improvisado, sino que viene desde la eternidad. Así es. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y de verdad muchas gracias, amado Padre, por el propósito de tener una familia. Amado Señor Jesús, de tener un cuerpo. Y, honorable Espíritu Santo, de tener un templo. Para así proporcionarle una familia al Padre como Él la quiere. Amén y amén.